libro de los Hechos es la narración del inicio de la Gran Comisión. De una u otra manera, con diferentes palabras, cada uno de los evangelios tiene como un enunciado de la Gran Comisión. El que más claramente lo tiene es Mateo en el capítulo 28, pero esta es la continuación de donde los evangelios terminan. Y una de mis motivaciones para hacer esta serie es porque hace un par de años atrás nosotros anunciamos que queríamos embarcarnos en una misión que llamamos Misión Antioquía, que tiene que ver con plantación de iglesia y la extensión del evangelio a lo largo de Latinoamérica y las naciones de habla hispana. Y es mi deseo, es mi pasión que esta serie encienda los corazones para que nosotros podamos abrazar de una mejor manera Misión Antioquía. Tú puedes ver a lo largo del libro de los Hechos cómo en la predicación del evangelio comenzó a transformar individuos, familias, ciudades enteras del Imperio Romano comenzaron a ser cambiadas en la medida en que el evangelio se esparció. Y nosotros tenemos un compromiso. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo, la Gran Comisión. IBI, con todo lo que Dios le ha dado, tiene un gran compromiso de contribuir a alcanzar las ciudades de Latinoamérica. Y la razón por la que hablo de las ciudades de Latinoamérica es porque no sé cuántos de ustedes se han percatado, el mundo se ha ido urbanizando y el 75% de la población de Latinoamérica reside en las ciudades. 75%. El campo se ha ido quedando solo. En países como Argentina, Uruguay, Venezuela, aún Islas Bahamas, el 90% de la población vive en ciudades. Si tú notas lo que el apóstol Pablo hizo, él plantó iglesia en ciudades. Él fue a Roma, él fue a Atenas, él fue a Éfeso, él fue a Tesalónica, él fue a Filipo, él fue a las ciudades donde se congregaba la gente y desde donde se podría evangelizar el resto del mundo conocido. Déjame darte algunas pinceladas de un reporte de las Naciones Unidas. Te dirá que tiene que ver las Naciones Unidas con el libro de los Hechos. Bueno, no tiene tanto que ver con el libro de los Hechos, pero tiene que ver con el entendimiento de la Gran Comisión. Latinoamérica y el Caribe representan la región más urbanizada en lo que ha sido conocido como el mundo en desarrollo o el tercer mundo, Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado, las aglomeraciones urbanas de Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México y Lima se encuentran entre las 30 más grandes en todo el mundo. En apenas 3 años, para el año 2020, la población latinoamericana y del Caribe, ahí estamos nosotros, alcanzará unos 539 millones en regiones urbanas, lo cual representará un 81% de una población total estimada en 665 millones de habitantes para el 2020. Más de 500 millones de habitantes en ciudades en nuestro continente latinoamericano. Latinoamérica tiene grandes retos debido, dice las Naciones Unidas, a la concentración de la población en ciertas ciudades y también porque hay una gran pobreza que caracteriza la región, mucha de la cual se encuentra en regiones urbanas. Se estima que el 40% de la población de Ciudad de México y 1/3 de la población de la ciudad de Sao Paulo se encuentran por debajo de lo que se llama la línea de pobreza. Para el 2015, el Banco Mundial estableció el nivel de la línea de pobreza internacional a $1.90 por día, eso es menos de 100 pesos por día. Gente que vive con menos de eso. En el 2005, Latinoamérica tenía 67 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 4 ciudades con más de 10 millones de habitantes o megaciudades. Nosotros tenemos 19 megaciudades en el mundo, Latinoamérica tiene 4 de ellas. Mi interés, en la medida en que yo he ido viajando por Latinoamérica, es convencer a cada uno de ustedes y a otros que nos están escuchando de que el evangelio tiene que continuar esparciéndose porque es la única esperanza del continente latinoamericano para cambiar las condiciones que yo acabo de mencionar. Es exactamente lo que ocurrió después de la Reforma.
en la Europa que se desarrolló y llegaron a constituirse en países industrializados. Lo que la gente no sabe es que la catapulta del desarrollo europeo fue la fe cristiana y lo mismo para Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la iglesia? Porque el libro de los Hechos nos va a describir el comienzo de la historia de esa iglesia. ¿Y cuál es el rol de esa iglesia que comenzó hace 2000 años atrás? Bueno, la iglesia no se ha ido percatando de cambios como lo que yo acabo de mencionar y en esencia ha estado participando de forma pasiva y cuando ve los cambios se alarma, se queja, habla acerca de esto, pero no necesariamente ha abrazado de mejor manera la gran comisión, que es nuestra tarea. Y parece que Dios ha hecho lo siguiente: bueno, ya que yo los envié, ya que no han ido, le voy a traer el campo a ustedes. De manera que la mies ya no estará allá afuera, va a estar aquí junto con ustedes, rodeado con un gran problema de tráfico. ¿Van a hacerla o no van a hacerla? Cuando nosotros nos quejamos de los problemas a nuestro alrededor, nosotros no estamos contribuyendo en lo más mínimo a cambiar las cosas. Dios no nos hizo reporteros de los eventos que Él conoce mejor que nosotros. Señor, mira cómo está este tráfico, mira cómo está esta otra cosa, mira cómo está la sociedad. Y tú piensas que el Señor está allá arriba diciendo, wow, no me diga, envíame uno de los periódicos nacionales para yo enterarme, que no sabía. Dios no nos dejó como reporteros, Dios nos dejó como agentes de cambio y nos llamó embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y entonces vuestras naciones cambiarán y vuestras condiciones individuales y personales y familiares cambiarán. Dios hace eso por medio de la predicación del Evangelio. El libro de los Hechos comienza 40 días, la narración comienza 40 días después de la resurrección. Cristo resucita, 40 días después, Él asciende a los cielos y ya no se le ve más. Ahí comienza la narración del libro de los Hechos. 10 días después ocurre el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con el símbolo de lenguas de fuego. De manera que ese es el inicio de la iglesia. 40 días después de la resurrección, del domingo de resurrección, ahí comienza la narración, Cristo asciende. 50 días después de la resurrección, 10 después del ascenso, Pentecostés. Y ahí comienza el libro de los Hechos. Este es un libro sobre el cual se ha escrito mucho, ya le di una idea de un solo comentario, lo extenso que es. Yo no quiero cansarlos hoy con detalles acerca de esta historia, pero sí yo necesito darle algunas cosas de información que le ayuden a entender este libro extraordinario, rico, inspirador, que ha motivado a tanta gente, a tantas iglesias a hacer tantas cosas. Si alguna de las cosas le parecen complejas en algún momento, sobre todo en esta parte introductoria que estoy tratando de que no lo sea, pero si le parece así, recuerde, si usted fue a la universidad o está en la universidad, que hay cosas que se la comienzan a explicar y a usted le parece también complejas. De manera que eso no es exclusivo del estudio de la palabra. Yo recuerdo cuando estaba dando integrales en cálculo 2 en la universidad, yo pensé que esa era la cosa más compleja del mundo, pero pasó. Y esto no es cálculo 1 o 2, esto es cálculo espiritual. Este es el cálculo de Dios. Este es el estudio de la metodología de cómo Dios desarrolla sus planes, su iglesia y la evangelización del mundo. Si tú quieres aprender algo de sumar y restar, no piensa que debes aprender algo acerca de cómo Dios piensa, de cómo Dios planifica, cómo Dios evangeliza. Esta es la historia de Dios para con su iglesia. De manera que yo voy a brindar algunas pinceladas introductorias. Si usted quiere más de esto, yo le puedo brindar la introducción de 650 páginas del autor que le mencioné y usted puede ahí enriquecerse. Pero no tenemos ese tiempo. Comencemos por el título, el libro de los Hechos. ¿Fue ese realmente su título? Originalmente no, probablemente circuló sin ningún título inicial, pero posteriormente, como una manera de identificar el contenido del libro, pues fue apareciendo el título del libro de los Hechos.
Algunos le llamaron el libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra hechos era un género literario en el pasado que usualmente se usaba para destacar las hazañas de un individuo. Se pudo haber escrito, por ejemplo, un libro como Las hazañas de Alejandro Magno o de Simón Bolívar o un líder similar, los hechos de tal persona. Y la realidad es que el personaje central del libro de los Hechos no es Pedro, no es Pablo, no son los apóstoles en general. El personaje central del libro de los Hechos es Dios. Ya sea en la persona de Cristo, ya sea en la persona del Espíritu Santo, y algunos han pensado que así es como debiéramos llamarle, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de Cristo, los hechos de nuestro Dios. El gran pastor y maestro anglicano John Stott murió apenas en el año 2011, sugirió que pudiéramos llamar este libro la continuación de las palabras y los hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo y a través de los apóstoles. Muy largo. Pero eso es lo que el libro es. Ken Hughes es un líder y autor contemporáneo, sugiere en su comentario que pudiera llamarse los hechos del Cristo resucitado por medio del Espíritu a través de la iglesia. Muy bueno, pero muy largo. En realidad, en algunos de los papiros que han aparecido, el papiro 74, por ejemplo, simplemente aparece el título Hechos de los Apóstoles. Y aparece al final del libro, no al principio del libro. Y la palabra hechos aparece en singular, hecho, por razones lingüísticas que no voy a entrar al caso ahora. Otros papiros aparecieron con el nombre de hechos. Estos papiros datan entre el siglo IV y el siglo IX. De manera que tenemos esa información, pero también sabemos que para el final del siglo II ya estaba bien establecido cuál era el nombre del libro y también estaba bien establecido quién era su autor. Su autor es universalmente aceptado como Lucas, que era médico. En Colosenses 4:4 Pablo le llama el médico amado. Obviamente había una buena relación de amistad entre ellos. Lucas, quizás por su misma condición de médico, aparentemente fue un individuo muy educado, porque él tiene en esta descripción, esta narración, el vocabulario más amplio de todo el Nuevo Testamento. Él tiene un griego sumamente pulido que solamente el autor de Hebreos y las cartas de Pablo pudieran competir con él. Eso en cuanto al autor. Hay muchas otras cosas que se pudieran decir, pero no tenemos ese tiempo. En cuanto a la fecha, cuando el libro se escribió, la mayoría piensa que entre el año 60 y el 70 de nuestra era, algunos lo empujan un poco más y hablan del año 70 al 80. Lo que el libro de los Hechos hace es que nos brinda un panorama del poder de la palabra de Dios para transformar vida y sociedades. Nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos de qué manera el movimiento cristiano se expande en contra de viento y marea de forma indetenible. Eso es una de las maravillas de este libro, que tú ves la iglesia siendo opuesta por todo el sistema político y religioso, y la iglesia seguía avanzando. Y realmente curioso ver cómo una iglesia pobre, perseguida, que comenzó con 11 hombres, se extiende, se expande, socava las bases del imperio romano, lo termina derrumbando simplemente con socavar sus bases morales. Y la única explicación histórica que podemos dar es la predicación del evangelio en medio de las peores circunstancias, y un Dios que hace que su iglesia prevalezca en contra de los peores augurios. Cuando la mayoría de la gente piensa en el poder de Dios, la mayoría piensa en milagros. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando tú lees toda la palabra, pero sobre todo el Nuevo Testamento, aunque el libro del Génesis es tan claro como cualquier otro en cuanto a lo que voy a decir, cuando Dios piensa en su poder, Él revela de forma prioritaria el poder de su palabra. Dios habló y el universo se formó. De esa misma forma, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios habló por medio de su palabra y el imperio se
transformó. Ahí es donde radica el mayor o la mejor evidencia del poder de Dios, el poder de la palabra que abre los ojos de aquel que venía disfrutando del reino de los hombres y que hoy realmente no tiene valor por esas cosas, sino por aquello que tiene que ver con el reino de los cielos. La palabra de Dios que testifica que ella es capaz de tomar al hombre sencillo, al hombre que no sabe muchas cosas, el hombre que no es muy sabio, y convierte a ese hombre sencillo en un individuo sabio. La palabra que cambia la cosmovisión, la manera de pensar de individuos y de poblaciones y comunidades. La palabra que destruye ansias, en inglés se llamarían cravings, de la naturaleza carnal del hombre viejo y crea en él nuevos apetitos. La palabra que es capaz de sensibilizar la conciencia de aquel que era completamente indiferente a las cosas de Dios, completamente indiferente al pecado y que hoy en día tiene un corazón que late por Dios y que aborrece el pecado. Esa es la palabra. Y esa es la evidencia del libro de los Hechos. La proclamación del Evangelio por parte de estos hombres de la iglesia primitiva puso a los apóstoles en una posición de choque contra la cultura greco-romana. Y ahí es donde la iglesia siempre ha estado. La única manera de cómo la iglesia camina fácil en el mundo de los hombres es cuando la iglesia se seculariza y se vuelve con el mundo. Cuando la iglesia hace su rol y predica la palabra, la iglesia está llamada a nadar en contra de la corriente todo el tiempo. No a cambiar la corriente, a nadar en contra de la corriente. Y que Dios haga su efecto en la medida en que nosotros nadamos de esa forma. Nosotros vemos eso en el libro de los Hechos. Apóstoles, una iglesia pobre, con poca gente, nadando en contra de la corriente del Imperio Romano. Y como Lucas describe el avance hasta que el apóstol Pablo llega a Roma, la capital de todo el imperio. Y allí en Roma, entonces, el libro cierra con Pablo bajo arresto domiciliar, predicando la palabra por 2 años. Dice el texto, estas son las últimas palabras del libro, que Pablo predicó la palabra por 2 años con toda libertad y sin estorbo. Mira el contraste. La narración del libro comienza con la predicación en Jerusalén bajo continua oposición de las autoridades judías. Y termina en Roma con la predicación de Pablo en una ciudad gentil, sin estorbo y con toda libertad. La palabra venía derribando barreras en el interior de los corazones y derribando barreras en el corazón de las culturas. Ambas cosas. La palabra predicada venía haciendo estragos en barreras en el interior del hombre y venía destruyendo barreras culturales en el corazón de las culturas. Escucha este comentario de este autor, G.R. Evans, que escribió la historia de la Europa cristiana y dice lo siguiente: las enseñanzas de Jesús, que él nunca escribió de su propia mano, sobrevivieron y fueron llevadas a través del mundo romano. Escucha ahora, transformando no solo la forma de pensar, sino también la estructura de la sociedad en el cristianismo, sino también la estructura de la sociedad en el cristianismo, el cual era, hasta los tiempos relativamente modernos, un fenómeno esencialmente europeo. La palabra no fue simplemente, el efecto de la palabra no fue simplemente que la gente llegó a creer en Jesucristo. La gente cambió su forma de pensar y las comunidades donde ellas vivían, las estructuras sociales comenzaron a cambiar. Eso es lo que Latinoamérica todavía no ha visto, pero que necesita ver. Y la única manera de hacer eso es predicando la palabra. Yendo, enseñando, predicando. Y de ahí la razón de nuestros deseos y de nuestros viajes. Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo la cosmovisión cristiana comienza a invadir la cultura de ese tiempo, cómo comenzó a transformar la sociedad, cómo estaba cambiando aún las leyes en la medida en que tú sigues la historia por los próximos 5 años. Y la única metodología, una vez más, fue la predicación de la palabra.
No fueron estrategias humanas, no fueron metodologías, no fueron gobiernos nuevos, no fueron gobiernos puros, no fueron gobiernos sin corrupción. Fue la predicación no adulterada de la palabra. La predicación de Lucas cubre los primeros 30 años. Y hoy, en el tiempo que me queda, yo pretendo darle una vista panorámica de 30 años de historia. Eso implica que usted tiene que correr bien, que tiene que correr conmigo, que no puede pestañear, que tiene que prestar atención. Pero en ese periodo el evangelio fue predicado, iglesias fueron plantadas, vidas y familias comenzaron a cambiar y pronto comunidades enteras fueron transformadas. Escucha este otro comentario de Robert Wilkin, que escribió un libro de historia acerca de los primeros 1000 años. Él dice: el nacimiento del cristianismo trajo una de las revoluciones más profundas en el mundo conocido. El cristianismo, escucha, es una religión formadora de culturas, y el crecimiento de la comunidad cristiana llevó a transformar o a formar las culturas del mundo antiguo, así como una nueva civilización, o más bien nuevas civilizaciones. El comienzo de todo eso es el objeto de este estudio en este libro, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos comienza con un encuentro entre el Cristo resucitado y sus discípulos, y entonces ahí su ascensión a los cielos con las últimas instrucciones. Apenas unos días después, el apóstol Pedro se levanta, predica su primer sermón apostólico, y ese día 3,000 personas se convirtieron, nacieron de nuevo. 3,000 personas. Imagínate que ahí que tiene mucho más capacidad de espacio y una serie de cosas, desarrollo ya, que lo que pudieran ser esos 11 apóstoles, le agreguen mañana 3,000 nuevos creyentes. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo absorbemos? ¿A dónde lo ponemos? ¿Cuántos pastores requerimos? 3,000 personas del fruto de un solo sermón. La pregunta es, ¿qué fue lo que Pedro le predicó? No fue filosófico el mensaje. Pedro predicó la palabra, Hechos 2, 16 al 21, citó pasajes del Antiguo Testamento, tanto del profeta Joel como de los Salmos, habló de la salvación ofrecida por medio de Cristo, habló de la cruz y de la resurrección, confrontó a la gente con su pecado y presentó el señorío de Cristo. Punto. Y 3,000 personas nacieron de nuevo. Poder de la palabra. Ken Hughes, en su comentario acerca del libro de los Hechos, dice: la predicación de Pedro estaba llena de Cristo, de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Es por eso que el sermón fue tan grandioso. Pedro concluyó en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es llamado Señor, un título que tenía mucho significado para los gentiles, pero es llamado Mesías, Cristo, esa es la traducción, que tenía un gran significado para los judíos. Pedro termina confrontándoles y diciéndoles: a este Cristo que ustedes crucificaron, ese Cristo es Señor y es el Mesías que ustedes esperaban y que lo pasaron por alto. Y Dios, que es el personaje central de la historia, en 2:47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios hacía eso. Dios es quien trae, Dios es quien agrega, Dios es quien hace nacer de nuevo. Dios es el protagonista de toda la historia, de la historia secular y de la historia de la iglesia, y el libro de los Hechos nos deja ver eso claramente. Unos versículos más adelante, un par de capítulos más adelante, nosotros nos encontramos con que la iglesia ya tenía unos 5,000 hombres, y no contando ni mujeres ni niños, de manera que la iglesia en pocos días había crecido de 11 apóstoles a 3,000 y ahora a quizá unas 10,000 personas si consideramos los hombres, las mujeres y los niños. La pregunta es, ¿qué le dio el crecimiento a la iglesia? No es tan complejo. La iglesia crecía porque el favor de Dios estaba con ellos. La iglesia crecía para cumplir con la promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia.
La iglesia crecía básicamente porque el pueblo era de un solo sentir y de un solo corazón. No había división entre ellos. Y la iglesia crecía porque se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión con Dios, a la comunión entre los hermanos, como el libro de los Hechos nos deja ver. Esa cohesión, esa intimidad con Dios, ese favor de Dios, la predicación del evangelio, creó todo el crecimiento. Ahora, nota cómo este autor comenta acerca de lo que estaba ocurriendo. El crecimiento de la iglesia sucede cuando ella tiene sus prioridades correctamente establecidas. No se trata de una estrategia ni de un método, sino de contar con el poder de Dios. Las iglesias crecen, escucha, cuando el evangelio es predicado. El crecimiento de la iglesia tenía a las autoridades frustradas. Y eso está en el libro de los Hechos. Perseguían a los hermanos, encarcelaban a los apóstoles, prohibían la predicación y la iglesia seguía creciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no sabemos qué hacer. Los encarcelamos, les prohibimos que hablen, les perseguimos y ellos siguen creciendo. Cuando tú llegas al capítulo 5 del libro de los Hechos, recuerda que esto es una vista panorámica, luego nos vamos a descender y vamos a ver árbol por árbol, pero por ahora estamos volando sobre la foresta simplemente. En 5:28, escucha lo que los autores dicen. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Ustedes han hecho todo lo opuesto de lo que le dijimos. A ustedes no hay quien los calle. No hay quien los silencie. ¿Habrá que matarlos? Terrell Buck, en su comentario sobre el libro de los Hechos, dice que la manera como esto está escrito en el original pudiera traducirse de esta manera. Jerusalén es como una copa totalmente llena con vuestras enseñanzas. El centro judío por excelencia, Jerusalén transformado. La iglesia fue creciendo tanto que Lucas, que es considerado aún por historiadores seculares como un excelente historiador, dejó de contar. Ya no habla de 3,000 y de 10,000, de 5,000. Dejó de contar. ¿Y sabe cómo comenzó a relatar, a narrar el crecimiento de la iglesia? Escucha en 6:7, y la palabra de Dios crecía, la palabra. Y el número de los discípulos, ya no sabe ni cuántos, se multiplicaba en gran manera. ¿Dónde? En Jerusalén, en el centro judío. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es lo que Martín Lutero era, un monje, se convirtió. Eso le pasó a muchos otros en la época de la Reforma, que eran sacerdotes que dejaron lo que habían enseñado para abrazar esta revelación bíblica con nuevo entendimiento. En ese texto que yo leí de que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hay tres frases claves que yo quiero analizarla. En un minuto y medio voy a hacer algo técnico y ya me salgo para que no diga, pastor, no siga por ahí. 3 frases. La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Schnabel hace este comentario. Cuando él revisa esto en el lenguaje original, él dice lo siguiente: la palabra de Dios crecía, más bien se pudiera traducir como sigue creciendo, porque está en un tiempo indicativo imperfecto, lo cual implica un crecimiento continuo. No fue como que la palabra de Dios creció, no, crecía y continuaba creciendo. La segunda frase, el número de los discípulos se multiplicaba, en el griego aparece en la forma imperfecta del verbo y eso implica que o sugiere un crecimiento continuado también. Y el hecho de que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe aparece también en una forma verbal que implicaba conversiones duraderas y no brotes momentáneos y emocionales del momento, como a veces hemos visto en la historia de la iglesia más reciente. Entonces esta es la idea. El crecimiento de la palabra continuó durante un largo periodo de tiempo. El crecimiento en número de los discípulos fue continuo y las conversiones fueron duraderas y no breves brotes de interés en la persona de Jesús.
Campus Crusade, la cruzada estudiantil, ha reportado que en muchas de sus campañas el 80% de los jóvenes y de las personas que han hecho profesiones de fe luego más nunca son vistas. Esto no es lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Esto eran conversiones duraderas, reales, genuinas y no brotes breves de conversiones que no eran reales. Lucas pasa a describir el crecimiento entonces de la fe cristiana como la palabra de Dios crecía. Lucas personifica la palabra. Como si la palabra fuera una persona que crecía y como si la palabra dirigiera el crecimiento de la iglesia. Entonces, en esta vista panorámica que estoy tratando de darte, nota cómo la historia va progresando. En 6:7 del libro de los Hechos se nos dice que una gran cantidad de los sacerdotes abrazaron la fe. En el capítulo siguiente, en el 7, se nos habla de que Esteban fue muerto a pedradas, el primer mártir de la iglesia. En el capítulo 8 se desata una gran persecución. Versículo 1, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, todos. Mucha gente salió corriendo, los cristianos, los nuevos convertidos. Pero ¿por dónde tú oíste que salieron corriendo? Por Judea y Samaria. ¿Cuál fue la orden del Señor Jesucristo? Van a evangelizar primero en Jerusalén, después en Judea y luego en Samaria. ¿Qué tú piensas que pasó? Bueno, ahora te voy a decir. Pero esa persecución de que se relata ahí en el capítulo 8 tiene que ver con Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que luego se convierte y Dios le cambia el nombre y le llama Pablo, el gran evangelista del Nuevo Testamento. De Pablo se dice, cuando su nombre era Saulo, que hacía estragos en la iglesia, estragos, no era que perseguía uno aquí, uno allí, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Uno pensaría que esta iglesia pequeña que está siendo perseguida con alguien como Saulo que hacía estragos en la iglesia hubiese causado la intimidación de los discípulos y se hubiesen retirado y se hubiesen callado, pero eso no es lo que el texto dice. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, escucha lo que dice. Así que, versículo 4 hasta el 8, los que habían sido esparcidos, porque estaban siendo perseguidos, iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¡Wow! Nos están persiguiendo en Jerusalén, nos vamos, llegamos a Judea, llegamos a Samaria y cuando nos preguntan qué hacen aquí, comenzamos a predicar la palabra. Uno pensaría, vamos a quedarnos callados para que no nos persigan aquí también. Nota entonces que la persecución no impidió que estos creyentes predicaran a Cristo. En una región semijudía como era Samaria, predicar a Cristo era una ofensa. Ellos no tuvieron temor de eso. Y la palabra surtió tal efecto que las multitudes unánimes en Samaria prestaban atención a lo que Felipe decía. Y como resultado, dice el texto, la ciudad se llenó de gozo. Nota que no dice que los convertidos tenían gozo, no, la ciudad. Esto era un fenómeno social en Samaria, donde había tanta gente experimentando el poder de la palabra, que la ciudad fue caracterizada como llena de gozo. Derek Thomas comenta acerca de lo que estaba pasando y dice, hay un contraste intencional en este pasaje. La iglesia de Jerusalén está siendo devastada y la ciudad de Samaria está experimentando mucho gozo a expensas de Jerusalén. En Jerusalén están persiguiendo a los hermanos y la iglesia está siendo devastada, estragos. Los hermanos salen corriendo, llegan a Samaria. Y estos hermanos perseguidos llenan a Samaria de gozo. Eso no es diferente a lo que le pasó a Cristo en la cruz. En este caso, los sufrimientos y la muerte en una comunidad trajeron bendición a otra comunidad. El sufrimiento y la muerte de una comunidad en Jerusalén
trajo gozo a otra ciudad, el sufrimiento y la muerte de un hombre, Jesús, trajo gozo a cada uno de nosotros que le hemos conocido. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a hacer eso. Si tú y yo estamos dispuestos al sacrificio, el sufrimiento, con tal de que otros que no tienen gozo puedan experimentar el gozo del Señor. La iglesia de Cristo prevalecerá. Y a algunos de nosotros, quizás a muchos de nosotros en diferentes momentos, Dios nos va a pedir que pasemos por la tribulación, por la dificultad, por el dolor, con la única intención de que nosotros sirvamos de agentes de evangelización o que nosotros sirvamos de testimonio de hasta dónde puede la gracia de Dios sostenernos en medio del sufrimiento. Y ¿sabes qué, hermano? Si tú estás pensando, bueno, yo no voy a hacer eso, yo no voy a pedir a Dios eso, mejor no tengo esa disposición. Cuando Dios decida que eres tú o que soy yo, Él no te va a preguntar, no te va a pedir permiso. Él te va a decir, Moisés, de regreso a Egipto. Él se va a aparecer en tu vida, te va a decir, Job, lamentablemente te tengo que soltar por un tiempo en medio de una prueba porque a Satanás se le ha cogido contigo. Y yo lo voy a dejar. Yo no te voy a dejar hasta el final, pero lo voy a dejar. Y Pablo iba camino a Damasco persiguiendo gente y Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le haces daño a mi iglesia? Cuando le haces daño a uno de mis hijos, no es a ese hijo que le hace daño, es a mí que me hace daño, Saulo. Y Saulo se convierte y comienza a predicar el evangelio. Y Cristo comienza a salvar gente por medio del perseguidor. Quizás tú eres el próximo en la lista, o quizás soy yo. Lo que sí tú puedes estar seguro es que Dios y su iglesia prevalecerán. No hay manera de detener eso. La iglesia podrá ser perseguida, pero jamás podrá ser detenida. La iglesia podrá ser diezmada en su composición, pero jamás podrá ser debilitada en su fortaleza, en su seno mismo de su historia. La iglesia podrá ser desposeída de sus bienes, pero no desposeída de su Dios. Jamás, nunca, imposible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Nunca, jamás. No importa si es en China, en Corea del Norte, no importa dónde ha sido la iglesia, siempre ha prevalecido. En 6:7 del libro de los Hechos nosotros vemos sacerdotes judíos que comienzan a creer. En 13:12 vemos un procónsul, ahora gente del gobierno comienza a creer. En 16:14 nosotros vemos una mujer de negocio, Lidia, que abrazó la fe. En 16:33 un carcelero, alguien pobre. Y toda su familia creyeron y fueron bautizados. En 17:2, gente prominente y de influencia, definidos a sí mismos. Yo no me inventé esa frase. Gente prominente y de influencia fueron convertidos. Todas las esferas sociales están siendo afectadas por la predicación del evangelio. En 19 vemos gente abandonando prácticas paganas y de hechicería. Estos ejemplos que yo acabo de mencionar son ejemplos personales de personas que llegaron a creer, pero son simplemente una muestra de lo que estaba ocurriendo en grandes comunidades. Ahora déjame darte panorámicamente, el tiempo me ha ido avanzando, pero déjame darte, creo que vamos bien, panorámicamente, cómo era que esta iglesia iba creciendo y cómo es que Lucas, como historiador, compañero de Pablo, hay múltiples pasajes en el libro de los Hechos donde el autor habla de nosotros. Nosotros zarpamos para tal sitio, nosotros llegamos, de manera que ahí muestra que el autor, Lucas, era un compañero de Pablo. Quién sabe si como médico llegó a curar, vendar alguna de las heridas sufridas en medio de la persecución. Pero Lucas era un historiador muy agudo y él va relatando cómo es que la iglesia va creciendo. Y es interesante la fraseología que él usa para describir. Hay un par de estas cosas que ya yo te mencioné, pero yo quiero volver a mencionarla en este contexto continuo, de principio hasta el fin del libro. En 6:7, la palabra de Dios crecía, la palabra personificada, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya leímos eso. 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz. Ahora de repente, después de la persecución, la iglesia entra en paz.
Porque cuando los caminos del hombre placen a Dios, Él hace que aun sus enemigos estén en paz con Él. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. 6 fases de crecimiento claramente identificadas en el libro de los Hechos. Te di las primeras 2. La tercera, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero hay dificultades. En el capítulo 12 del libro de Hechos matan a Jacobo, el primero de los apóstoles en ser martirizado. Pero en el mismo capítulo 12, después de la muerte de Jacobo, uno pensaría, y la iglesia retrocedió, y la iglesia se debilitó. No, en 12:24 dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5, la cuarta fase de expansión. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Ya no era que estaban creyendo, ya habían creído, ahora estaban confirmadas en la fe y diariamente crecían en número, diariamente. Esto es un avivamiento. Hechos 19:20, así crecía poderosamente, y aquí viene la palabra, y prevalecía la palabra del Señor. Es como la palabra del Señor haciendo guerra contra la oposición, pero la palabra prevalecía. Como en los tiempos de Lutero. Lutero decía, yo no hice nada, yo prediqué la palabra, yo me fui a dormir y mientras yo dormía la palabra lo hizo todo. Todo lo que ocurrió, toda la transformación de la reforma fue el fruto de la palabra de Dios. Hechos 28, 30 y 31, la última fase de crecimiento, la número 6. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía. Él tenía arresto domiciliar, pero bastante, en buen dominicano, chévere. Él alquiló una casa. Dijo, bueno, me quedo en arresto domiciliar, pero una casa alquilada. Y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Eso es en Roma, en el corazón del imperio. Hasta ahí ha llegado la palabra. Es como si la palabra hubiese estado arropando las ciudades de manera indetenible y como que eso estaba creciendo de todas las maneras. Los discípulos crecían en números y la palabra crecía en influencia. Déjame decir eso otra vez para luego aplicarlo y aplatanarlo a Latinoamérica. Los discípulos crecían en número y la palabra crecía en influencia. Eso no ha pasado en Latinoamérica. Los discípulos han estado creciendo en número y no ha habido influencia de los discípulos. Y la única razón por la que no ha habido la influencia para cambiar, impactar, transformar la estructura de la sociedad es porque los discípulos han permanecido muy ocupados en sus cosas personales y le han dado poca importancia a lo que es la expansión del reino de los cielos y han pensado que realmente, aunque no lo digan en palabras, habían estado demasiado preocupados con su propia salvación, pero tenían poca conciencia ciudadana y poca conciencia, peor aún, poca conciencia de la responsabilidad ante el reino de los cielos que nos dejó aquí como embajadores de Cristo, de manera que la iglesia es la embajada del reino de los cielos. Y nosotros sus embajadores, para rogar a los hombres reconciliados con Dios. Verdaderos discípulos de Cristo comparten en su diario vivir la palabra de Dios de manera natural porque no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Como se pudo prever, la predicación del Evangelio abrió el camino para el establecimiento de nuevas iglesias. Esas iglesias se convirtieron en los pilares y en el sostén de la verdad. El crecimiento de la iglesia siempre ha sido una función del púlpito. El crecimiento de la iglesia siempre ha sido una función de la predicación de la palabra y no de estrategias humanas. El púlpito, hermanos, no es simplemente un lugar para un buen sermón. El púlpito es el timón de cada iglesia. Para donde el púlpito vaya, para ahí va la iglesia. Esa ha sido la historia.
El crecimiento de la iglesia siempre ha sido función de la predicación de la palabra. Y eso facilitó la transformación de sociedades donde las iglesias habían sido establecidas. Me sorprende de manera extraordinaria lo indetenible que era la iglesia. Tú comienzas a revisar la historia y tú notas que a la cabeza de la iglesia lo matan y él resucita. Este es el único movimiento que se levanta no sobre la vida del fundador, sino sobre la muerte del fundador y posterior resurrección. Entonces matan a Cristo y la iglesia pasa de 11 a 3,000. Matan a Esteban y la fe se expande de Jerusalén a Judea y a Samaria. Matan a Jacobo y entonces la palabra de Dios crece y se multiplicaba. En el interín, ¿qué está pasando en las ciudades? Bueno, Jerusalén es una copa llena de las enseñanzas de los apóstoles. Samaria se ha llenado de gozo. Y Éfeso, de la cual no hemos hablado todavía, comenzó a ser transformada de todas sus prácticas paganas. Escucha lo que el libro de Hechos dice en el capítulo 19, versículo 18 al 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Esto es una confesión pública. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Eso no son pocos libros y pocas medallitas y pocas cosas de ese tipo. 50,000 piezas de plata, eso es mucho dinero. A Cristo lo vendieron por 30, estos son 50,000. La gente está experimentando la ciudad, una transformación tal que la gente que vivía haciendo magia, espiritismo, vudú, bueno, no vudú porque no existía tal religión en el momento, pero ese tipo de prácticas ocultas, venía públicamente, confesaba sus prácticas, traía sus libros y sus medallas y demás y las quemaba. Hermano, una de las cosas más difíciles de cambiar es la práctica religiosa de las personas. Por eso Latinoamérica permanece el 80% todavía en la religión de hace 500 años atrás, en la época de la Reforma. Porque para mucha gente es como que dejar su religión es dejar atrás sus ancestros y dejar atrás su familia y negar y renegar de todo lo que ha vivido. Sin embargo, eso es justamente lo que está pasando en Éfeso. Y la preocupación fue tal, el cambio fue tal, que uno de los plateros, uno de la gente que fabricaba medallas para estos dioses, Demetrio, vino y se quejó y dice, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Pues claro que no son los dioses verdaderos, no te hicieron con las manos. Los negocios de la ciudad comenzaron a ser afectados. En ciudades y comunidades donde avivamientos han ocurrido, los bares han cerrado. Lo que hoy nosotros llamaríamos discotecas, muchas de ellas cerraron. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a ser transformada de tal manera que la gente no tenía deseo de participar en las cosas que hasta ese momento habían sido su gozo y su entretenimiento. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Los negocios de Éfeso están siendo afectados. Lo increíble del testimonio es que dice no solo en Éfeso, sino que casi en toda Asia. Asia Menor, a lo que se está refiriendo, es todo lo que corresponde a Turquía hoy. Toda esa región tiene sus negocios afectados. Hay que hacer algo con este Pablo. Fue un terremoto religioso. Tú puedes ver que ciertamente el libro de los Hechos es el comienzo de la gran comisión. Pero si eso pasó bajo el imperio romano perseguidor, tú y yo podemos cobrar ánimo y esperanza de que algo puede pasar en nuestra región latinoamericana. Y no pienses, por favor, así que bueno, pastor, siga yendo. No, tú también. Sigue hablando, sigue predicando, sigue compartiendo, sigue enviando. Unos van, pero otros envían. Unos van y otros sostienen la soga. Unos van y otros financian. Esa es la realidad de la historia de la iglesia. Cuando tú ves lo que la palabra fue capaz de hacer, ciertamente a mí me llena de mucho más ánimo. ¿Quién hubiese podido predecir
que Europa, la historia de la Europa cristiana, que Inglaterra iba a llegar a ser Inglaterra, que Alemania iba a llegar a ser Alemania, por mencionar dos países, simplemente porque hubo una cosmovisión cristiana que los transformó. Cuando el Señor dijo que no salgan de Jerusalén y esperen el poder, y cuando el poder descienda entonces podrán ir y deberán ir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, ahí era la reafirmación de la Gran Comisión, pero yo creo que hasta ahí nadie hubiese tenido la visión de poder ver lo que iba a ocurrir. Pero nosotros tenemos la historia de lo que ha ocurrido. Nosotros sabemos que esto puede pasar porque ya pasó. De tal manera que tú puedes ver a un perseguidor de la iglesia como Saulo, elegido como la figura principal de evangelización de todo el imperio. Lo que comienza en Jerusalén se esparce por toda Europa y eventualmente por Norteamérica y Canadá, lo que Latinoamérica aún realmente no ha visto de la manera que ellos lo vieron. No es que el evangelio no se ha predicado, no es que el evangelio no haya llegado, pero no hemos visto la historia que ellos tuvieron. Es la historia de una iglesia sencilla, pero con una historia extraordinaria. Es la historia de una iglesia sencilla con un Dios soberano, con una palabra omnipotente, con un Dios que cuando habla las cosas suceden, con un Dios que promete y la promesa es más real que la realidad que tú ves. Es la historia de una iglesia sencilla, pero un Dios que está por nosotros y no contra nosotros, con un Dios que es capaz de abrir su boca y levantar muertos, con un Dios que se atreve a poner un tesoro como el evangelio en vasos de barro para que el vaso de barro predique el tesoro, para que otros vasos de barro puedan ser tocados y puedan brillar bajo la predicación de eso que es llamado tesoro, y un Dios que tiene una palabra que cambia ese mundo, que cambia comunidades, que cambia sociedades, y lo hace de la única manera que siempre ha sido hecho, por medio de la predicación de la palabra. Ve y predica a los cuatro vientos el poder del evangelio para la transformación de vidas. Recuerda que tú tienes un Redentor que ha dicho que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, que Él te ha enviado a ser discípulos de todas las naciones para que tú los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y les enseñe a obedecer todo cuanto Él nos ha enseñado, y que recuerden que Él estará con nosotros hasta los confines de la tierra. Hasta el fin de nuestro mundo. Ese es nuestro Dios, un Dios por nosotros, no contra nosotros. Un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios poderoso, un Dios más alto que todo, un Dios que tú no te lo puedes imaginar, un Dios que jamás hubiese podido imaginar o entender. Y ese es el Dios que ha descendido, ese es el Dios que te ha hecho parte de la Gran Comisión, ese es el Dios que te ha invitado a que sea parte de lo que Él está haciendo, y ese es el Dios a quien tú sirves, ese es el Dios a quien nosotros servimos como iglesia. Ese es nuestro Dios. Este es su pueblo, esta es su palabra, aquí está en su poder. En Cristo tenemos sus promesas, en el evangelio tenemos su poder. Go y haz discípulos de todas las naciones. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.